no se ha relacionado etiológicamente con la bronquiolitis, o sea, no tiene nada que ver con la bronquiolitis. Virus respiratorio sincitial, virus para influenza, adenovirus, micoplasma, bacterias gram negativas. ¿Cuál es el germen que no tiene nada que ver con la bronquiolitis? ¿El virus respiratorio sincitial? Sí, ¿no? El influenza para influenza, adenovirus, también. El micoplasma, los gérmenes atípicos producen bronquiolitis, también. Entonces, ¿quién no produce bronquiolitis? Las infecciones bacterianas. Bacterianas gram negativas, ¿no? Aclarando. En relación a la bronquiolitis aguda, la contestación o la respuesta incorrecta es: hay atrapamiento aéreo en la radiografía de tórax, está producida por el virus respiratorio sincitial, hay afectación bronquiolar difusa, hay un defecto de ventilación pulmonar, la humedad es la medida terapéutica primordial en la bronquiolitis. Entonces, ¿hay atrapamiento aéreo en la radiografía en la bronquiolitis? Sí, ¿no? Entonces, todo niño con proceso inflamatorio y que termina con broncoespasmo produce atrapamiento aéreo, ¿no? Con incremento de los espacios intercostales, atrapamiento del diafragma, herniación del parénquima pulmonar. Está producida por el virus respiratorio sincitial. Vemos, mira, más arriba, si ustedes ven, está ahí, el virus respiratorio sincitial. Hay afección bronquiolar difusa. El órgano que se compromete es el bronquiolo, ¿no? Entonces, el bronquiolo es el que se afecta por presencia de detritus, presencia de edema y produce obstrucción de la luz bronquiolar. ¿Hay un defecto de ventilación pulmonar? Ventilación significa que el ingreso de aire. Entonces, ¿se compromete el ingreso de aire en un paciente con bronquiolitis? Sí, todo problema, sea inflamatorio o sea de tipo obstructivo, produce alteración de la ventilación. Ventilación es el ingreso de aire. Ustedes cuando respiran están ventilando. Ingresa a un volumen determinado y exhala a un volumen determinado. Se llama volumen corriente. Entonces, si ustedes tienen una neumonía, van a tener de alguna manera cierta afectación de la ventilación pulmonar. Si ustedes tienen un problema más difuso, más intersticial, también se compromete. Si tienen una bronquiolitis que se compromete casi todos los bronquiolos, también no ingresa aire en forma adecuada, la ventilación se ve afectada. ¿La humedad es la medida terapéutica primordial? No. ¿Qué se le administra? ¿Cómo se maneja la bronquiolitis? ¿Qué hacen ustedes en un paciente con bronquiolitis? ¿Qué le administran? Oxígeno. Oxígeno es la medida principal para el manejo de la bronquiolitis. Entonces, ojo, la bronquiolitis se da a nivel bronquiolar. A nivel bronquiolar no hay músculo liso, entonces por lo tanto no hay espasmo bronquial. Entonces, usar corticoides y usar beta 2 no está indicado. Entonces, el nivel de evidencia en respuesta al corticoide y al beta 2 es DE, o sea, ustedes no usan si es bronquiolitis, salvo que ustedes tengan compromiso de la vía respiratoria un poco más alta, de repente el bronquio donde ustedes tengan respuesta al beta 2. ¿Ya? La humedad utilizamos más en pacientes con CRUP. Entonces ustedes de alguna manera van a favorecer la respuesta en el paciente con CRUP con aire húmedo. La respuesta es la D, ¿no? La falsa. La E, perdón, la humedad. Un lactante de 2 meses presenta desde hace una semana vómitos mucosos y crisis de tos con cianosis facial 5 a 6 veces al día. A la auscultación cardiopulmonar normal. Señal de diagnóstico más probable entre los propuestos: rinofaringitis, bronquiolitis, epilotitis, tosferina, bronconeumonía. Ese es un lactante de 2 meses. Exacto. ¿No? Que presenta vómitos mucosos y tos con cianosis. Presenta accesos de tos, ¿no? Acceso de tos paroxístico que le lleva a cianosis y se presenta en 5 a 6 veces al día. Entonces, eso es característico de la tosferina. Entonces, ¿por qué pensamos en tosferina? Porque es un niño de 2 meses que no está vacunado y que está presentando accesos de tos, ¿no? Con cianosis. Algunos de los signos radiológicos sugieren la etiología de la neumonía en el niño. Señale la correlación menos probable entre la etiología y la radiología. Menos probable. Neumococo. ¿Neumonía segmentario lobar? Sí.
Estafilococo, neumonía abscesificante con participación pleural, ¿sí? Entonces, las complicaciones son más frecuentes por estafilococo, van a tener abscesos, ¿no? Incluso con presencia de neumatoceles en el estafilococo. Micoplasma, neumonía intersticial, perfecto. Klebsiella, neumonía de abombamiento de las fisuras y cavitación parenquimatosa, como que ahí se quedaron. Exacto, es casi típico de la Klebsiella. Respiratorio sincitial, bronconeumonía con neumatoceles, no, que hay en la placa, atrapamiento de aire, ¿no? Perdón, respuesta la E, ¿no? 74. El método de más valor para diagnosticar un reflujo gastroesofágico en el lactante es exploración radiológica, medición de pH en el esófago, manometría esofágica, esofagoscopía, estudio con hisopos radioactivos. El método de más valor para diagnosticar el reflujo gastroesofágico será la pHimetría. Entonces ustedes hacen el diagnóstico o confirman con pHimetría. Que tiene mayor valor, que tiene mayor sensibilidad para el diagnóstico de reflujo, pHimetría. Pero no es el primer examen que ustedes van a realizar. No es la primera opción. O sea, ustedes hacen diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, no le han pedido de frente su pHimetría. Es difícil hacer la pHimetría. Lleva tiempo y es bastante complicado. Entonces hay otras alternativas. La clínica es importante. La manometría, pueden hacer manometría, ¿no? Como estudios, incluso las ecografías pueden hacer contrastes para ver reflujo, o la gammagrafía, que también es otro estudio que rápidamente pueden acceder para hacer diagnóstico. Las manifestaciones, respuesta, perdón, la 74 es la B. A ver, 75. Las manifestaciones clínicas de la estenosis hipertrófica de píloro aparecen habitualmente a partir de los 10 a 15 días de vida. ¿Cuál es la más frecuente? Vómitos, ictericia, estreñimiento, diarrea, fiebre. Entonces, la estenosis hipertrófica se presenta con vómitos, ¿sí? El vómito constituye uno de los síntomas más frecuentes en la infancia. En relación con este hecho, señale la respuesta errónea entre las siguientes. ¿Prácticamente cualquier enfermedad digestiva o extradigestiva se puede acompañar de ese síntoma? Sí. El vómito es un síntoma bien inespecífico, se presenta en lo que sea. Ya, cuadros respiratorios, otitis, infecciones urinarias, gastrointestinales, neurológicas, en lo que sea. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están en relación con la patología respiratoria oral, ¿no? Y gastroenteritis, ¿sí? Otorrino, ¿no? Laringológica y gastroenteritis, sí. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. En los casos de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar en presentarse hasta las 2 semanas después de iniciar el tratamiento. O C y D. Repito, prácticamente en cualquier patología se puede presentar, sí. Los vómitos de aparición brusca en la práctica diaria generalmente están acompañados en relación con la patología otorrino-laringológicas y gastroenteritis, sí. Los vómitos producidos por reflujo gastroesofágico se inician generalmente en el segundo mes de vida. La respuesta es errónea. La enfermedad por reflujo se puede manifestar incluso desde el nacimiento. La enfermedad por reflujo se manifiesta, el reflujo, perdón, es una manifestación casi fisiológico en los neonatos hasta los 4 meses, en los lactantes hasta los 4 meses de vida. Entonces van a empezar desde el nacimiento hasta los 4 meses o 5 meses van a presentar reflujo en forma fisiológica. Tiene un pico máximo entre el 4º y 5º mes. A partir del 6º mes desciende la presencia de reflujo o de vómitos. Eso por los cambios de la consistencia de la comida. O sea, ya no es líquida, es un poco más sólida y disminuye obviamente. Pero no es típico que aparezcan a partir del segundo mes de vida. En los casos de reflujo gastroesofágico, la mejoría puede tardar en presentarse incluso después de semanas de haber iniciado el tratamiento, sí. El tratamiento que generalmente utilizamos son inhibidores, ¿no?, de hidrogeniones como el omeprazol o los antihistamínicos como la ranitidina. Entonces podemos usar. Ninguno de los dos hace efecto inmediato.
es más rápido con el omeprazol que con la ranitidina, pero tiene más o menos, va más o menos entre una semana, 2 semanas para para que ustedes puedan ver respuesta al tratamiento. ¿Ya? Con esto, la respuesta incorrecta es: los vómitos no siempre se inician o no generalmente se va a iniciar en el segundo mes de vida. Puede iniciarse antes, desde que nace. Puede presentar reflujo o vómitos el niño. ¿Cuál de los siguientes tipos de atresia esofágica es más frecuente? Segmento superior de esófago cerrado en el fondo del saco y comunicado a través de la fístula con la tráquea. Esófago dividido en dos segmentos cerrados en el fondo del saco. Segmento superior de esófago cerrado y el inferior comunicado con la tráquea por una fístula. Ambos segmentos cerrados en el fondo del saco y separados, y ambos comunicados con sendas fístulas en las vías respiratorias. Segmento superior de esófago conectado con la tráquea y el segmento inferior cerrado con el fondo del saco. ¿Cuál es la fístula más frecuente? ¿Cuántos tipos de fístulas tenemos? El tipo 1, que es atresia esofágica sin fístula. El tipo 2, que es la atresia proximal con fístula. No, perdón, la 2 es la atresia con fístula proximal, perdón. La tipo 3 es la atresia con fístula distal, que es la más frecuente. La tipo 4 es la que tiene doble fístula, tanto en el cabo superior como en el cabo inferior. Y la tipo 5 es la H. Entonces, dentro de las 5, la más frecuente es la tipo 3, que tiene atresia, ¿no?, con una fístula distal. ¿Ya? Entonces, la más frecuente va a ser la tipo 3. La respuesta sería la C. Segmento superior de esófago cerrado y el inferior comunicado con la tráquea por la fístula. Es la tipo 3, la más frecuente. 78. ¿Cuál de las siguientes no es causa de invaginación intestinal? Púrpura de Genow-Schollen, divertículos, duplicaciones, enfermedad de Hirschsprung, tumor intestinal. ¿Cuál de estos no produce invaginación? Si recordamos, la invaginación o la intussuscepción puede producirse por infecciones o por problemas mecánicos o anatómicos. ¿La púrpura de Genow-Schollen, que es una vasculitis, puede producir? Sí. ¿Ya? Los divertículos también son causa de invaginación, las duplicaciones, los tumores intestinales también. Entonces, menos la enfermedad de Hirschsprung. La enfermedad de Hirschsprung mucho más abajo, en un lugar donde no se afecta la invaginación, y obviamente lo que se presenta en la enfermedad de Hirschsprung es dilatación más que invaginación. La respuesta es la D. ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto a la enfermedad celíaca es falsa? Existe una predisposición hereditaria a padecer la enfermedad. El daño intestinal se produce por una intolerancia transitoria a la fracción gliadina de gluten. Puede cursar con estreñimiento. Irritabilidad y alteraciones de carácter son síntomas frecuentes. El estudio anatomopatológico de la biopsia intestinal no es patognomónico. La respuesta falsa, la irritabilidad. ¿Sí? Los niños con sprue son irritables, ¿no? ¿Puede cursar con estreñimiento? Sí. ¿Sí? ¿Existe predisposición hereditaria a padecer la enfermedad? Sí. ¿El daño intestinal se produce por intolerancia transitoria a la fracción gliadina de gluten? ¿Respuesta? El estudio anatomopatológico de la biopsia intestinal no es patognomónico. ¿Esa? El SPRUE es una enfermedad por intolerancia al gluten. Y esta enfermedad produce daño intestinal que se produce por una intolerancia transitoria a la fracción de la gliadina. Es permanente. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuántos queda? Respuesta C. Un recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares
que ocupan el hemitórax izquierdo. El diagnóstico probable será recién nacido, que inmediatamente presenta dificultad respiratoria. Las emergencias en el recién nacido con dificultad respiratoria que no estén asociados ni a membrana hialina, síndrome de aspiración meconial, y que presenten en ese momento dificultad, hernia diafragmática y atresia de Coanas. Siempre piensen eso. Entonces, si el niño nace y no tiene ningún factor de riesgo y nace con dificultad respiratoria, sospechen atresia de Coanas y hernia diafragmática. Pero si ustedes al niño ya lo ven con dificultad respiratoria y le toman una placa y en la placa observan niveles aéreos, en el hemitórax izquierdo será hernia diafragmática izquierda. ¿Cuál es la más frecuente? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. ¿Cuál de los siguientes hallazgos histológicos en la biopsia realizada en casos de megacolon gangliónico es falso? Ausencia de células ganglionares en los plexos mientéricos y submucosos. Hipertrofia muscular del colon proximal. El aganglionismo se localiza en la región recto-sigmoidea en el 70% de los casos. Aparece una disminución de la actividad de la colinesterasa. Hiperplasia del parasimpático extramural. ¿Qué pasa en el paciente con Hirschsprung? ¿Hay ausencia de las células ganglionares en los plexos mientéricos? Sí. ¿Hay hipertrofia muscular en el colon proximal? Sí, en la zona que está próximo a la zona ganglionar empieza a ponerse hipertrófica. El aganglionismo se localiza más en el recto y sigmoides, en el 70% hemos dicho que es más frecuente en el recto y en el sigmoides. Aparece una disminución de la actividad de la colinesterasa, más bien predomina la acción de la colinesterasa, es un efecto contrario. Entonces incrementa la actividad de la colinesterasa cuando hay ausencia de los plexos de Meissner y Auerbach. Hiperplasia del parasimpático extramural, sí. Respuesta D. Señalar, ¿cuál es el criterio diagnóstico de enfermedad celíaca? Mejoría clínica tras retirada del gluten de la dieta. Hallazgo anatomopatológico de la mucosa intestinal plana. Lesión de la mucosa intestinal. Mejoría clínica y anatomopatológica tras dieta sin gluten y reparación de la lesión con la provocación. Historia familiar positiva de lesión de la mucosa. A y B. ¿Cuál es el criterio diagnóstico de la enfermedad celíaca? Mejoría clínica tras la retirada del gluten de la dieta. Hallazgo anatomopatológico de la mucosa intestinal plana. Lesión de la mucosa intestinal, mejoría clínica y anatomopatológica tras la dieta sin gluten y reaparición de la lesión con la provocación. Historia familiar positiva y lesión de la mucosa. A y B. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cuál es el diagnóstico o el criterio diagnóstico de la enfermedad? Si la lesión de la mucosa intestinal mejora cuando ustedes retiran, y hay también cambios anatomopatológicos, y reaparece la lesión cuando ustedes introducen el gluten, están frente a un SPRUE. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si ustedes retiran, hemos dicho que es una intolerancia al gluten, que siempre va a ser intolerante. Ustedes retiran el gluten, mejora la mucosa, incluso el estudio patológico, y tras introducir o después de introducir nuevamente empiezan a aparecer las lesiones y también la clínica, eso es SPRUE o hacen diagnóstico de SPRUE o enfermedad celíaca. Respuesta, ¿la? C. El reflujo gastroesofágico en la infancia es fisiológico hasta los 3 años de edad. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar en la actualidad es una monitorización del pH esofágico distal en 24 horas. Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales gastrina, colecistoquinina y secretina. En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente con una funda aplicatura según la técnica de Nissen. Diagnóstico. El reflujo gastroesofágico. ¿Es fisiológico hasta los 3 años? No. El reflujo, una cosa es enfermedad de reflujo y otra cosa es reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es fisiológico hasta los 3, 4, 5 meses. Y la enfermedad de reflujo es toda la clínica, pero con manifestación de pérdida de peso y manifestación clínica de Sandifer. Sandifer es
la extensión o la hiperextensión del bebé por dolor cuando ingrese el alimento. Si ustedes tienen pérdida de peso o no hay ganancia ponderal, hay Sandifer, y tienen otra clínica como irritabilidad, entonces están frente a una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero si no, eso se llama reflujo gastroesofágico y es fisiológico hasta los 3 meses, no hasta los otros años. 3, 4, 5 meses. Se presenta clínicamente con vómitos, disfagia, retraso de crecimiento, infección respiratoria, broncoespasmo y anemia. Sí. Para su diagnóstico, la primera prueba a realizar es la pH-metría. Hemos dicho que tiene buena sensibilidad la pH-metría, pero no es el examen de elección. Ustedes no pueden empezar con pH-metría. ¿Se debe a un desbalance entre las hormonas intestinales, gastrina, colecistoquinina y secretina? No. ¿En la mayoría de los niños se trata quirúrgicamente? No, en la mayoría el tratamiento es médico. ¿Sí? Entonces, la respuesta es la B. La invaginación ileocecal. Es una malformación congénita de la válvula ileocecal. Es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia. Se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal. Debe ser tratada quirúrgicamente mediante una laparoscopía. Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. La invaginación ileocecal. ¿Es una malformación congénita de la válvula ileocecal? ¿Es una obstrucción intestinal que se presenta habitualmente en la adolescencia? No. Se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía abdominal. El diagnóstico, ¿cómo es la imagen de ecografía abdominal? De dona, ¿no? ¿Debe ser tratada quirúrgicamente? No. Entonces, es tratamiento quirúrgico, pero antes del tratamiento quirúrgico es el tratamiento a presión, ¿sí? Se presenta clínicamente con dolor abdominal, vómitos y hematemesis. ¿Es hematemesis? Es hematoquesia, ¿no? La respuesta, la C. ¿Es una malformación congénita? No, nacen con la invaginación. ¿Es una obstrucción intestinal habitualmente de adolescente? No, hemos dicho que es de a partir de los 3 meses hasta los 4 o 5 años, ¿no? No es propio del adolescente. Y se diagnostica fundamentalmente mediante una ecografía, ¿sí? Clínica y ecografía. La enfermedad de Hirschsprung o megacolon congénito puede estar asociada a una mutación del protoncogen red del cromosoma 10 con una penetrancia incompleta en la mayoría de los casos. Se asocia a una ausencia de células ganglionares en el plexo de Meissner y de Auerbach del intestino. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas y adrenérgicas en el segmento del intestino afectado. No se asocia a un retraso en la emisión del meconio en el periodo neonatal. Se asocia en el 70% de los casos con malformaciones cardíacas. Respuesta, Hirschsprung. Puede estar asociada a una mutación de protoncogen red en el cromosoma 10 con una penetrancia incompleta. No es incompleta, es completa la penetrancia. Se asocia a una ausencia de las células ganglionares, ausencia de las células ganglionares de plexo de Meissner y de Auerbach. ¿Sí? Perfecto. Se asocia a una ausencia de fibras colinérgicas. No. Entonces, las fibras colinérgicas más bien se estimulan en la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí? ¿No se asocia a un retraso de emisión del meconio? Sí, se asocia al retraso de la emisión de meconio. ¿Se asocia en el 70% de los casos a malformaciones cardíacas? No. Entonces la respuesta es la B. Lactante de 7 meses que desde 2 días antes comienza con febrícula y algún vómito ocasional. Y ahí comienzo con deposiciones blandas al principio y más tarde se hacen líquidas, incrementándose los vómitos. Es invierno y el niño va a la guardería donde ha habido otros niños con un cuadro similar. ¿Cuál es la etiología más probable? Frente a qué están. Es un niño de 7 meses con diarrea, pero que empieza con vómitos. Se preceden los vómitos y luego las diarreas. Diagnóstico, rotavirus. El rotavirus es bien característicos. Niños que vienen con vómitos y uno no sabe por qué es. Un día de vómitos, 2 días de vómitos y recién al tercer día empiezan con deposiciones. ¿Ya? Y las deposiciones generalmente duran entre 5, 6 o 7 días, ¿no? Y obviamente está relacionado, ¿no?, al invierno y se contagia en las guarderías. Lactante de 8 meses de vida, presenta una historia clínica de estreñimiento crónico.
que alterna con diarreas malolientes. Se realiza una manometría no rectal, donde se demuestra la ausencia de relajación del esfínter interno. ¿Cuál es el diagnóstico? Ausencia de relajación del esfínter interno es Hirschsprung. Entonces, el esfínter, recuerden, cuando llega la masa fecal, lo que hace es relajar en un niño normal, relajar el esfínter interno y se produce la deposición. Pero cuando no hay fibras que produzcan relajación, se estanca, se queda. Y eso produce estreñimiento crónico. Estimulan y sale deposiciones malolientes, ¿sí? En forma explosiva. La hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma del árbol bronquial y del tabique interauricular. El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuente asociada es la malrotación intestinal. Respuesta: la E. Entonces, la hernia es una malformación congénita del diafragma del árbol bronquial y del tabique interauricular. No. ¿Es una malformación de qué? ¿Tiene que ver algo bronquial? No. Son fibras que están en el diafragma, ¿no? Las fibras peritoneales posterolaterales, las que se ven afectadas, ¿ya? Pero no tiene nada que ver el propio árbol bronquial, ¿ya? Entonces es el diafragma o las fibras pleuroperitoneales posterolaterales que se ven afectadas, y el lado más frecuente es el izquierdo, ¿no? Bien. ¿El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida? No. Si bien es cierto, esa es una emergencia quirúrgica, no es necesario resolver el problema en forma inmediata. Primero se estabiliza al paciente. Estabilizan al paciente. La necesidad de apoyo ventilatorio es inmediato. Nace el bebé ya con un diagnóstico prenatal, porque normalmente se hace diagnóstico prenatal, se hace diagnóstico, se intuba al paciente, se evita en lo posible que inhale aire el paciente, se conecta a una máquina, se estabiliza y se programa la cirugía. ¿Ya? El tratamiento no es en forma inmediata, el tratamiento quirúrgico no es inmediato. ¿Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular? No. ¿La incidencia es más elevada en el lado derecho? No, es en el lado izquierdo. Y siempre está asociado o es frecuente encontrar una malrotación intestinal, o busquen siempre malrotación intestinal en los pacientes con hernia diafragmática. Respuesta E. La estenosis hipertrófica de píloro se asocia a una alcalosis metabólica hiperclorémica e hipoclorémica o hipocaliémica. Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica del píloro. En el 50% de los casos existe hiperbilirubinemia indirecta. La pilorotomía extramucosa, según la técnica de Fritz-Jansen, es la de elección. Respuesta: ¿hay ictericia en los recién nacidos con hipertrofia de píloro? Sí, pero no en el 50%, en 5 a 10%. ¿Ya? El tratamiento de elección en la dilatación no, es quirúrgico, es la técnica de Jansen o la piloplastía. ¿Ya? ¿Se asocia alcalosis metabólica con hipercloremia? No, a hipocloremia. Alcalosis más hipocloremia, ¿no? La respuesta es la E, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas al divertículo de Meckel es incorrecta? En algunos casos presenta mucosa ectópica gástrica. Es un divertículo del conducto, es un vestigio del conducto onfalomesentérico. Es un divertículo falso, pues su pared carece de túnica muscular. Se localiza en el ilion, casi siempre a menos de 1 metro de la válvula ileocecal. La complicación más frecuente es la hemorragia. La incorrecta es: ¿hay hemorragia, hay hematoquesia? Sí. La localización es más o menos a 50-60 centímetros de la válvula ileocecal. El divertículo de Meckel es un divertículo falso con su pared que carece de túnica muscular. No. Es un vestigio o es una mucosa parecida a la gástrica y la pancreática. Tiene todo. ¿Ya? ¿Es vestigio del conducto onfalomesentérico? Sí. La respuesta: la C. La técnica quirúrgica para el tratamiento del megacolon agangliónico en el niño consiste fundamentalmente en resecar una mínima parte del colon, realizar una aplicatura colorectal, hacer una colostomía proximal, hacer dilataciones periódicas, realizar la resección total del segmento gangliónico. Respuesta: todo está mal, tienen que sacar todo, ¿no? Entonces la resección es completa del segmento gangliónico, saquen todo lo que está mal. ¿Sí? La respuesta:
La E. La falta de desarrollo del neuroblasto en el embrión y el feto dará lugar a la ausencia del plexo mientérico de Meissner y Auerbach. Hallazgos histológicos que están presentes en uno de estos procesos. En el megacolon agangliónico. 92. ¿Cuál de las siguientes características es más frecuente y peculiar de los vómitos por reflujo gastroesofágico?